Dios le bendiga, hermanos, en esta mañana. Damos gracias a Dios por su misericordia y por su grande amor para con nosotros, que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén. Bueno, pues esta mañana vamos a hablar sobre los mensajes de Cristo a la iglesia, a las iglesias. Jesucristo instruye a su iglesia. Qué bendición, ¿no? Que tenemos un Dios que nos instruye. Nuestro Dios nos instruye. No es como los dioses paganos. Tiene boca y no habla. Tiene ojo y no ve. Pero nuestro Dios, Él habla. Él ve nuestra situación, así como a las iglesias que vamos a mirar. Hoy Dios estaba hablando a estas iglesias porque Él lo quería instruir y lo quiere instruir a su iglesia. Más en este tiempo, hermano. Demos lugar que Dios nos instruya. Necesitamos ser instruidos de parte de Dios. La instrucción humana no sirve, pero la instrucción de Dios, esa instrucción sí sirve. Amén. Y dice el versículo que vamos a mirar: escribe el ángel a las iglesias en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto. Amén. Dice esto. Bueno, en esta lección y la próxima son 2 partes, primera y segunda. La carta del Señor enviadas por Juan a las 7 iglesias de Asia Menor. Las cartas comienzan con elogio, pasa a la represión y termina en una promesa con variaciones ocasionales. Desafíe a los alumnos a escuchar el mensaje del Espíritu, aplicarlo en su vida y el grupo de creyentes. Aunque el tiempo no separa a los lectores originales, los mensajes de las cartas todavía son claramente pertinentes. Consideremos cómo podemos aplicar este mensaje en nuestra vida hoy. Amén. Las 7 iglesias estaban ubicadas en las 7 ciudades de Asia Menor, hoy Turquía Occidental. Las cartas son similares en forma y se clasifican como epístola, muy parecida a los de que leemos de Pablo. Cada una de ellas habrían circulado entre las iglesias, de modo que los miembros de todas las iglesias posiblemente leyeran cada mensaje. Esta carta concluye con una advertencia de escuchar lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias, lo que significa que los creyentes deben prestar atención y aplicar cualquier cosa que sea permitente en su vida. Amén. Y escribe el ángel a las iglesias de Éfeso, el que tiene 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de las 7 candeleros de oro, dice esto: pero tengo contra ti que has dejado
tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz la primera obra, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer el árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Amén. Esta es la represión y la promesa. La represión es que Dios dice: tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Usted que está escuchando este mensaje, esta enseñanza en esta mañana, usted conoce su vida. Si usted no está consciente o no está seguro de que vive en santidad y ha ofendido a Dios, ha ofendido a su familia, ha ofendido a la iglesia, porque el que peca, si usted es miembro de una iglesia, el que peca no nada más pecó, ofendió a todo mundo, a Dios primeramente, a su familia, y a la iglesia, el cuerpo de Cristo. Si usted no está seguro, arrepiéndese. Dios dice: arrepiéndate y haz las primeras obras, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. Esto es una reflexión. Que usted medite en el estilo de vida que usted vive. El ser miembro de una iglesia no es como ser miembro de una tienda. El ser miembro de una iglesia es más que eso, porque es su vida. El que está en reflejo ante el mundo incrédulo. Pablo enseña a sus seguidores, a sus hermanos, a los judíos y también a los gentiles, que nosotros somos cartas leídas ante el mundo. ¿Qué predicamos y cómo vivimos? Porque en este tiempo hay muchos, no digo que usted, pero hay muchos que predican muy elocuentemente, pero viven una vida miserable, queriendo bajar el fuego del cielo, pero su vida es pobre. Y Dios no va a responder a lo que usted piensa que Dios va a responder. Por eso es importante. Es importante que pidamos a Dios guianza, dirección de cómo vivir. Amén. Y leer su palabra. La palabra de Dios es viva, eficaz, es exhortación, es edificación y es enseñanza. Amén. Si usted no tiene a alguien que le pueda interpretar o enseñarle a usted la palabra,
pídele al Espíritu Santo. Él le va a enseñar la verdad, porque Él es la verdad. Amén. Éfeso era una ciudad prominente en la antigua Asia Menor. Floreció con el comercio y el turismo, ya que fue de sede de renombre templo de la diosa griega Artemisa. Cuando el Señor comenzó su mensaje a esta iglesia, se presentó ilustrando su autoridad, sosteniendo 7 estrellas en su mano derecha, y su proximidad a las iglesias andando entre los candeleros. Eso dice Apocalipsis 2:1. Jesús elogió el compromiso de los efesios por la pureza de sus obras, así como su compromiso con la verdad y la justicia. Se habían negado a tolerar a los malvados entre ellos. Además, habían probado y desmantelado, demascarando a los falsos apóstoles en medio de ellos. Años antes de este mensaje, el apóstol Pablo advirtió a los ancianos de Éfeso que enfrentarían tales desafíos. Hechos 20, 17 al 31. Primera de Timoteo 1, 3 y 4 y 4, 1 y 3. No se nos dice lo que enseñaban estos falsos apóstoles, aunque podría tratarse de los Nicolaitas. Pérgamo. A continuación, este grupo mezclaban el cristianismo con la inmoralidad y el hedonismo pecaminosos. Además, el Señor elogió a la perseverancia de los éfesos en medio de las presiones de una ciudad que promovía la idolatría, las artes mágicas y el culto de emperador. Los cristianos de Éfeso se mantenían fieles al Evangelio con fe perseverante. Nuestros hermanos en Éfeso, en el tiempo de Pablo dice que ellos se mantuvieron fieles a pesar de la promoción de la idolatría, de todos esos falsos mágicas, y también el culto a los emperadores. Si algo recibieron en ese tiempo fue precisamente la persecución a causa de los cultos de los emperadores. Porque los creyentes, los hermanos creyentes, conocieron la verdad y no querían regresar a los ídolos ni al culto de los emperadores. El culto de emperador es un culto dado honor a los hombres, mas no a Dios. Pero en el Evangelio de Jesucristo le ha enseñado que la adoración verdadera es a Dios. Dios, el Dios verdadero, Jesucristo hombre. Y el Padre Celestial y el Espíritu Santo que mora con nosotros. Y Él está aquí y nos ayuda y nos guía y nos enseña y nos exhorta para que vivamos una vida de santidad como Cristo ha ordenado que vivamos. No es fácil. Nadie dice que es fácil el cristianismo, pero tampoco es imposible.
Si deseamos de estar preparado y deseamos ser preparados cuando Cristo venga, Él nos va a ayudar. Todo lo que está pasando ahorita no es nada. Vendrá tiempos más difíciles. Por eso el Señor Jesús le recuerda a los Éfesos, y le dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por lo tanto, de dónde has caído. Aleluya. Y arrepiéntete y a las primeras horas, pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero. El quedarse en la tribulación no es nada fácil, hermano. No va a ser nada fácil. Así que prepárese. Si usted ya conoció la verdad, prepárese. Y si no ha conocido la verdad, hoy es el tiempo de salvación. Hoy es el tiempo de reconocer que usted necesita a Jesús como su Salvador. Y acéptele. Confiese su pecado. Dígale a Él que le perdone. Y quiere usted ser un seguidor de Jesús. Y Él le dará victoria sobre el pecado. Porque Él ya venció sobre el pecado. Él es un vencedor. Nosotros también vamos a ser un vencedor. Somos un vencedor. Por medio de aquel que nos amó y se entregó su vida por nosotros. Y resucitó al tercer día. Y vive. Y está en los cielos. Por eso Él dice: he aquí, el que vive, el que estuvo muerto, pero vive. Aleluya, gloria a Dios. Gócese. Medite en estas palabras. Busque a Dios. Hoy es tiempo aceptable. Día de salvación. La salvación que Dios ofrece no es con dinero. La salvación que Dios ofrece es aceptar el regalo de Dios. Amén. Porque Él amó al mundo y dio su vida por ellos. Por eso nosotros somos salvos por el amor de Cristo. Amén. Gloria a Dios. Vendrán tiempos muy difíciles. Los que se van a quedar en la tribulación va a ser muy difícil. Hoy nos gozamos de un teléfono que podemos comunicarnos con todo el mundo. Pero en tiempo de la tribulación, hermanos, si usted no se prepara y se queda en este mundo, en la tribulación, déjame decirle que si usted se queda, tire su teléfono a la basura y olvídese de ella. Porque todos los teléfonos están conectados con el satélite. Y lo pueden encontrar a usted donde quiera que esté. Porque el teléfono le va a dar la guía para saber dónde está usted. Si usted piensa quedarse pero Dios nos llamó no para quedarnos. Dios nos llamó para santificación, preparación, porque Él viene por nosotros. Jesús viene por nosotros.
Y esta palabra es verdadera. Él dijo, aunque el cielo y la tierra pasará, mi palabra no pasará. Gracias a Dios, porque su palabra es fiel y verdadera. Amén. Gloria a Dios. Los Éfesos soportaban las dificultades y mantenían la pureza. La intensidad de su amor había disminuido. Apocalipsis 2, 4 y 6. Mantenían su doctrina y practicaban en orden, pero ya no tenían la comunión íntima, amorosa con Dios que alguna vez disfrutaron. Jesús ofreció una manera de que enmendaran su conducta. Los llamó a recordar su celo anterior y a regresar a su primer amor. 3 palabras son claves: recuerda, arrepiéntete y quitaré. Necesitaban cambiar, recordar su condición anterior, así como arrepentirse de las negligencias que los llevó a dejar su primer amor. Si no volvían a una relación recta con el Señor, Él los juzgaría quitando sus candeleros y ya no andaría en medio de ellos. Amén. Lo primero que se pierde cuando una persona peca es la comunión con Dios. Y Dios ya no está ahí. Aunque vaya a la iglesia y cante y baile ahí, Dios ya no está en su vida. Hasta que no se arrepienta y pide perdón al Dios verdadero, el Dios que perdona el pecado. Si alguno cometiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo, el Hijo de Dios viviente. Todavía es tiempo. No deje. Busque a Dios. Busque a Dios. La promesa es que Jesús concluyó cada carta con una promesa a los vencedores. Esta promesa está conectada a los desafíos, enfrentada a cada comunidad. Así como el Señor quería que los efesios volvieran a su efecto original, Él prometió que si lo hacían, le daría fruto del árbol de la vida. La promesa de la vida eterna sería suya, como lo es para todos los que vencen y permanecen fiel al Salvador. Gloria a Dios. La iglesia de Esmirna, la antigua ciudad de Esmirna, también fue una importante ciudad costeña. Esmirna se construyó en una colina con templos y otros edificios importantes, llamado la Corona de Esmirna. La ciudad fue destruida más tarde y permaneció muerta por más de 300 años antes de ser reconstruida. Más tarde hubo ahí un templo al emperador Tiberio, el que lo convirtió en un importante centro de culto de emperador. La iglesia de Esmirna y Filadelfia son las únicas de las 7 iglesias que el Señor elogió y no reprendió. En ambos casos, reconoció su perseverancia ante la oposición y lo encargó que perduraran. Primero, el Señor reconoció su pobreza
y tribulación. Apocalipsis 2:9. Su pobreza es notable, dada la riqueza histórica de la ciudad. Probablemente esta dificultad fue el resultado de su fidelidad y Jesús y su negativa a participar en actividades idólatras. En el mundo pagano antiguo, la religión, la política y el comercio estaban estrechadamente ligados a la negativa de participar en actividades idólatras. Podrían haber afectado negativamente el bienestar económico de los cristianos esmirneos. Sin embargo, su dificultad era temporal, pero su pobreza espiritual era eterna. Juan presenta dos promesas a los cristianos de Esmirna. Los que soporten la persecución venidera recibirán una corona de vida, y los vencieren no serán heridos por la segunda muerte. La carta de los esmirneos es un estudio de contrastes. Son pobres y ricos. Se enfrentarán a la muerte y recibirán vida. En resumen, seguirán a Cristo en el sufrimiento y en la victoria. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Eso es lo que Dios promete. La iglesia de Pérgamo. Pérgamo tenía una grandiosa historia, sirviendo durante un tiempo como la capital de la provincia de Asia. Incluía una colina con templos y varias deidades como Zeus, Atenea y Asclepio. El dios de la curación o la medicina. El templo de Asclepio recibió gran atención y concurrencia. El altar de Zeus tenía una altura impresionante de 40 pies, 13 metros. Además de estos templos, los ciudadanos ricos también construyeron un templo para el culto imperial. Aquí, al hablar de la iglesia del Señor, hizo referencia a una espada aguda de 2 filos que procedía de su boca. Apocalipsis 2:12. Esto probablemente se refería a su poder para derrotar a todos los enemigos y poderes. Amén. Gloria a Dios. Pero Jesús elogió esta iglesia. Él reconoció el ambiente desafiante que enfrentaban los cristianos de Pérgamo, a referirse a la ciudad como morada del trono de Satanás. Jesús elogió a esta iglesia por mantenerse fiel a la verdad en presencia de los poderes demoníacos hostiles. También destacó a un fiel hombre cristiano llamado Antipas, quien fue asesinado ahí por su fe. Los cristianos de Pérgamo sabían que seguir a Jesús en la ciudad del trono de Satanás podría ser costoso. Dios le da una represión a esta iglesia. A pesar de su fidelidad frente a la persecución, los cristianos de Pérgamo no habían sido tan cuidadosos con su doctrina. Jesús se refirió específicamente a las enseñanzas de los Nicolaitas. 2:14 y 15, Apocalipsis. Comparó estas enseñanzas pecaminosas con Balaam. Veas el número 25, 1 al 5. Balaam, motivado por la codicia, llevó a los israelitas a comprometerse su santidad. Parece que los Nicolaitas también habían llevado a la iglesia de Pérgamo
a la idolatría, a la inmoralidad sexual, al tiempo que se identificaban como seguidores de Cristo. Jesús le hizo una advertencia escalofriante: si no detenían esto y regresaban a su santidad, Él peleará contra ellos con la espada de dos filos, revelada en la visión de Juan. Jesús no contaba con estos falsos maestros como verdaderos, mientras la iglesia, y por su consiguiente, los juzgaría. La promesa de Apocalipsis 2:17 tiene una explicación. El maná, obviamente, es el pan milagroso que los israelitas recibieron para su sustento en el desierto. Parece que por maná escondido, Jesús hace referencia a sí mismo como el pan del cielo. Juan 6, 32 al 58. Él solo es la provisión para la vida eterna. Gloria a Dios. Gloria a Dios. La iglesia de Tiatira, una buena obra. Tiatira era una ciudad más pequeña, pero rica y conocida por su proceso especial de teñido de telas. Hechos 16:14. En su mensaje a esta iglesia, Jesús hizo especial énfasis en sus ojos ardientes y su pie de bronce. Esta imagen hablaban de su pureza, visión penetrante y fortaleza. Gloria a Dios. Y como todas las iglesias, Dios reprendió a esta iglesia también. Sin embargo, la visión penetrante de Jesús ve todas las cosas. Los cristianos en Tiatira se habían descuidado, quedaron vulnerables a las falsas enseñanzas, situación que condujo al libertinaje en Apocalipsis 2:20. La falsa profeta o la falsa profetisa llamada Jezabel había inducido a algunas a mezclar la fe cristiana con la idolatría y la inmoralidad. Jezabel se negó a arrepentirse, por lo que significa que fue confrontada. Por lo tanto, ella enfrentaría al juicio. Los comentaristas notan la ironía y la referencia de Jesús en una cama. El lugar mismo de su fornicación, que se convertiría en un lugar de sufrimiento para ella y sus consortes. El hijo con pies de bronce bruñido herirá de muerte a los seguidores de Jezabel. Significa probablemente de niños. Es difícil determinar si la muerte se debe entender como física o espiritual. En cualquier caso, Jesús pondrá fin a esto, y toda la iglesia sabrán que los ojos del fuego de Jesús lo ven todo y juzga con justicia. Amén. La promesa a esta iglesia es que Jesús dio una promesa a todos los cristianos de Tiatira, aunque ahora vivían bajo la opresión del mundo. Un día se levantarán con Él para gobernar una vez más.
se hace por referencia a los metales fuertes que golpean y aplastarán las cosas más débiles. El versículo 27 cita un salmo que profetiza el descenso del Mesías, de Dios sobre el gobernante de la tierra. Salmo 2, 8 y 9. Finalmente, el Señor también le prometió la estrella de la mañana. Apocalipsis 2, 28, 22, 16. Jesús se dio a conocer como la estrella resplandeciente de la mañana. Aquí en 2:28 prometió que los cristianos brillarán con el reflejo de su gloria. Daniel 12:3 y Filipenses 2:15. Amén. La iglesia en Tiatira estaba creciendo de muchas maneras, pero también sucumbiendo a pecados terribles, los así llamadas enseñanzas profundas. Llevaban a muchos a desviarse, ya que realmente eran las profundidades de Satanás. Seguimos enfrentando estos retos hoy. Debemos ser cuidadosos y seguir y asegurarnos de no sacrificar la devoción a Cristo en cuanto a la verdad de la santidad, al tratar de evitar la marginación de la sociedad. Que Dios nos dé entendimiento, que busquemos a Dios y que podamos oír lo que el Espíritu dice a la iglesia, a las iglesias. Estos son los últimos tiempos. Y estos últimos tiempos, Jesús no nos ha dejado solo. Él está con nosotros. Y Él seguirá estando con nosotros hasta el día de su venida. Preparémonos para ser levantados. El día se acerca. Que Dios le bendiga. Siga leyendo la palabra. Y mañana, la otra semana, vamos a hablar por la segunda parte de este libro a las 7 iglesias. Hoy tratamos la primera parte. La próxima semana hablaremos sobre la segunda parte. Para que usted pueda entender estas enseñanzas, véalo, los 2 estudios. Y lo poquito o lo mucho que usted puede recibir, recíbalo para usted y viva en esta palabra. Que Dios le bendiga hoy y siempre. Amén. Le saluda su hermano en Cristo, Daniel. Amén.